Bueno, continuamos con las leyendas. Recuerden entonces que las leyendas eran narraciones o relatos en donde se intentaba explicar algo, el nacimiento de algo, a través de hechos extraordinarios, o sea que no son ciertos. Bueno, en esta ronda de leyendas vamos a conocer la leyenda del colibrí. ¿Cómo habrá nacido el colibrí? La leyenda de la yerba mate y la del grito de los loros y guacamayos. Vamos a comenzar entonces con la leyenda del colibrí. Cuenta la leyenda que una vez hubo una india, hija del cacique de su tribu, que se llamaba Potí. Potí en guaraní significa flor. Era muy hermosa y estaba enamorada de un indio llamado Guanumbí, y que a su vez la amaba. Pero había un problema. El indio pertenecía a una tribu enemiga, y como siempre ha pasado en tantas historias, su amor era prohibido. Pero Potí y Guanumbí no querían renunciar a su amor, y entonces se veían a escondidas cada vez que el sol caía. Se encontraban junto a los árboles y con la luna de testigo se decían su amor en las sombras libremente. Era muy escaso el tiempo de sus encuentros, pero no importaba. Los amantes aprovechaban cada segundo de su amor. Eran muy cuidadosos, pero no lo suficiente. Un día, una india de la tribu de Potí descubrió a los amantes, y como esta era una mujer que envidiaba a Potí, sin dudarlo, denunció el romance. A la pobre Potí le prohibieron ver de nuevo a Guanumbí, y se asegurarían de ello. En cuanto a Guanumbí, no cabía en su angustia. Le atormentaba no saber nada de su amada. La luna, testigo de su amor, se apiadó del indio, y una noche le contó que había visto a Potí. Le contó acerca de su gran pena y aflicción. Le dijo que la había visto llorando sin consuelo, que la querían obligar a casarse con otro indio de su tribu, y que entonces Potí, desconsolada, le pidió al gran Tupá que le arrebatara la vida, que la librase de esa maldita suerte. El gran Tupá escuchó su súplica, pero no le quitó la vida, sino, ¿saben qué hizo? La transformó en una flor. Esto último se lo contó al viento. Entonces, Guanumbí, desesperado, le preguntó a la luna: «Cuéntame, señora, ¿en qué flor convirtieron a mi amada?» «No lo sé, y ni siquiera lo sabe el viento». Así eran los designios misteriosos de Tupá, y nadie podía cuestionarlos. «Oh, gran Tupá, yo sé que reconoceré el sabor de los besos de mi amada en sus pétalos. Sé que la podré encontrar. Escúchame, Tupá, tú lo puedes todo». Y entonces Tupá escuchó su ruego, y ante la mirada atónita de la luna, Guanumbí se transformó en un pequeño y hermoso pajarito que salió volando velozmente. Era un picaflor, al que algunos indios llaman Gunumbí. Dice la leyenda que desde esa noche el amante pasa sus días besando flores, buscando ansiosamente el sabor de una, solo una, la de su amada Potí. Y según dicen, aún no la han encontrado. Y ahí lo vemos al pajarito, les muestro un videíto. ¿Vieron entonces? Supuestamente, según esta leyenda, el pajarito que vemos ahí volando es ¿quién? Guanumbí, el indio. Y la flor es Potí, que en realidad dice que no se sabe qué flor es. Por eso él va de flor en flor. Entonces esta leyenda nos quiere decir, nos quiere contar cómo nació el picaflor o el colibrí. Bien, vamos ahora a la leyenda de ¿qué? La leyenda de la yerba mate.
Bien, ¿vamos a conocerla? Recuerden que ustedes pueden ir pausando o si por ejemplo no entendieron bien la del picaflor y la quieren empezar del principio, pueden hacerlo o ahora hacen una pausa, se van a tomar un vasito de agua para no dormirse. Bueno, empezamos entonces con la leyenda de la yerba mate. Un día, Yazí, la luna, quiso conocer de cerca la tierra. Le pidió a su amiga Araí, la nube rosada del atardecer, que la acompañara y juntas, convertidas en dos hermosas muchachas, bajaron y comenzaron su paseo por la selva. Por primera vez podían caminar, escuchar el canto de los pájaros, sentir el perfume de las flores y verse reflejadas en las aguas cristalinas del río. Todo era maravilloso. De pronto, de entre los árboles apareció un yaguareté, dispuesto a atacarlas. Yazí y Araí quedaron inmóviles frente al feroz animal. En ese mismo momento, un viejo cazador guaraní se paró entre las muchachas y el yaguareté y apuntó con su arco y flecha al animal. El yaguareté, al ver al anciano, escapó velozmente, ocultándose nuevamente entre los árboles. El viejo cazador invitó a Yazí y Araí a su pobre choza. Al llegar, fueron recibidos por su mujer y su hermosa hija. La familia ofreció a las dos muchachas lo único que les quedaba para comer, unos panes de maíz, y luego las invitaron a descansar. A la mañana siguiente, Yazí y Araí se despidieron agradecidas y se marcharon. Cuando se habían alejado lo suficiente, volvieron a transformarse en luna y en nube rosada y subieron al cielo. Desde ahí, Yazí, la luna, siguió mirando al cazador, a su esposa y a su hija, que con tanto cariño les habían dado de comer lo único que tenían en su humilde casa. Luego de varios días, Yazí llamó a Araí y le dijo: «Tenemos que premiar a esa familia que nos ofreció su casa y su comida». «Lo mismo he pensado yo», respondió Araí. La luna y la nube rosada buscaron juntas un regalo. Debía ser algo muy original. Y por fin tuvieron una gran idea. Una noche volvieron a la selva y mientras la familia dormía, plantaron en la puerta de la choza unas semillas celestes y luego subieron nuevamente al cielo. Desde ahí, Yazí iluminó fuertemente el lugar y Araí dejó caer una suave lluvia. A la mañana siguiente, frente a la choza, habían crecido unos pequeños árboles. Sus hojas eran de color verde oscuro y tenían flores blancas. Cuando el anciano despertó y salió, quedó maravillado al ver esas plantas desconocidas y llamó a su mujer y a sus hijas. A su hija. Los tres miraban asombrados, cuando de pronto el cielo se oscureció y apareció entre ellos una luz blanca, brillante, que fue tomando forma de muchacha. ¿Quién era? Era Yazí, que dulcemente les dijo: «No tengan miedo, yo soy Yazí, la luna, y vengo a premiarlos por su bondad. Esta nueva planta es la yerba mate, y desde ahora será para todos los hombres de esta región símbolo de amistad y alimento para beber». Luego, Yazí le enseñó al anciano cómo debía tostar y moler las hojas del árbol para preparar la bebida y sonriendo volvió al cielo. El cazador siguió las instrucciones, tostó las hojas y las molió, las colocó dentro de una calabaza, vertió agua caliente y con una pequeña y fina caña bebió.
Después pasó el recipiente a su mujer para que probara, y a su hija. Una y otra vez la calabaza pasó de mano en mano. Había nacido ¿el qué? El mate. Muy bien, esta es la leyenda de cómo nació la yerba y el mate, porque por un lado tenemos la yerba y por el otro el mate. ¿Vieron? Perdón. Vieron que tenemos la luna y la nube sí existen, pero ¿es real que van a bajar acá a la Tierra? Claro, eso no es real. Pero los aborígenes encontraron esta manera de contarnos cómo nació esta planta. Bien, y vamos ahora con la última. La leyenda ¿qué vemos acá? De los gritos de los loros y guacamayos. Hace muchísimos años, los quechuas eran aborígenes muy respetados por otros pueblos originarios de la región debido a su gran sabiduría. Un día, los tonocotés y los lules, que eran otros pueblos vecinos, se reunieron y así conversaron. Pidamos a los quechuas que nos enseñen a cultivar y a tejer la lana de nuestras llamas como ellos lo hacen, dijo uno. También queremos aprender a hacer casas con piedras, agregó otro. Cuando los quechuas se enteraron, aceptaron contentos la misión. Como los tonocotés y los lules no hablaban el mismo idioma que ellos, lo primero que tenían que enseñarles, ¿qué era? El quechua, su idioma. Al llegar a las aldeas, se sorprendieron con unas aves de alegres colores que los otros aborígenes tenían como mascotas. Eran loros y guacamayos, y no faltaba ninguna choza. De tanto escuchar las palabras que los quechuas enseñaban a sus dueños, estos animalitos las aprendieron y las repetían. Ají, mate, puma, chiripá, decían los guacamayos, y explicaban qué eran. Todos los días volaban a la selva para mostrar a los otros animales su sabiduría. Chango, ñato, poroto, gritaban los loros a los cuatro vientos. Los otros animales no entendían quechua y empezaron a sentirse molestos con el chillido orgulloso de estas aves que a toda costa querían ser escuchadas. Entonces planearon que cuando llegaran y empezaran a gritar, ellos le responderían gruñendo, rugiendo y chillando con más fuerza que ellas. Y así lo hicieron. Y el griterío de la selva fue enorme. Cada día, no bien llegaban guacamayos y loros a los bosques de los alrededores, se repetía el mismo alboroto. Una vez, el dios de las aves, cansado de que los loros quisieran decir a la fuerza lo que otros no podían entender, les dijo: por charlatanes y vanidosos, en adelante repetirán las palabras que escuchen, sin saber por qué lo hacen ni entender por qué lo dicen. Dicho esto, les arrojó tierra en sus picos y cuentan que es por eso que los loros tienen la lengua negra. Desde entonces, a los que hablan sin pensar, se les dice, que repiten como loros. Esta es una leyenda quechua. Y acá vemos escuchan el sonido. Bueno, podemos decir, antes de leerles esta frase, que el griterío ese, o sea, el grito de los loros y los guacamayos, entonces fue porque quisieron
como vamos a decirlo en otras palabras, quisieron hacerse los cancheros frente a los otros animales, repitiendo todas las palabras, y por eso el dios de las aves les dijo, ahora van a repetir sin pensar. Por eso vieron que los loros repiten todo lo que escuchan. Bien, y acá les dejo una frase cortita. Dice, observar y escuchar para disfrutar. Este es un consejo para cuando escuchamos estos videocuentos. Y bueno, espero que les haya gustado estas leyendas. Vamos a hacer una actividad cortita. Y bueno, nos vemos pronto, chicos. Un beso grande.